Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Paloma Celis Carvajal. Soy la curadora para las colecciones latinoamericanas aquí en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y junto con Cintia Santos Briones y el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, hemos colaborado para organizar este conversatorio. Y muchísimas gracias tanto a Eva Meijábal Davis y Filogonio Nashin por aceptar participar, aceptar la invitación. Muchísimas gracias para participar en este conversatorio. Va a ser un conversatorio muy informal, donde la idea es tener un poco esta conversación entre Eva y Filogonio. Cintia y yo tal vez hagamos algunas preguntitas, por eso están ahí nuestras dos sillitas, pero la idea en realidad es que se cree una conversación entre todos. Tomate chino me cuasin tiña un cuando nga café un ya no que cusi chicken chapi ni shetsura mi gata chota eni mashi mishona ni kia adan gata ga ya castilla o que mishora pintura con esa que visara go cuando nga si namina con gati gasundi shi katsana ku kabitimi ga titsika tu ya ku kwasi que कुछ ये ना ही ख्वाहिश है ना मिर्चा तिथों कोई खांदा हुआ कि चारा गाची गासूंदी भी गापासी का गच्छाना कि खांदा भी antes que nada pues un saludo de mi lengua que es la lengua mazateca de la cultura mazateca y primeramente agradecerle a todos incluyendo ustedes que hacen posible por esta charla en la Biblioteca Pública de aquí de Nueva York, Eva y a todos los involucrados que CUNY, la Universidad CUNY, la Galería Transmitter y a todos, ¿no? Yo creo que es la forma en que nosotros como seres humanos trabajamos. En el caso de nosotros, de los pueblos, de las comunidades indígenas, la parte colectiva creo que es muy importante. La parte del tequio que le llamamos nosotros es muy relevante para nosotros, desde la siembra, desde el campo, desde la construcción, desde la formación de la comunidad. Yo creo que esa forma de la colectividad siempre funciona y es una forma de vivir como seres humanos, pero lamentablemente el Homo sapiens ha ido más allá, ¿no? Se perdió en un lapso del camino en que veníamos, pero eso es lo que debemos reflexionar, debemos de pensar, retroceder ese pasado, nuestras raíces. Todos tenemos un raíces, desde que somos aquí, estamos pisados en esta tierra, pues debemos de pensar de dónde venimos, cómo surge todo, ¿no? Y principalmente a nuestra madre, que es la tierra, ¿no? Que es la que debemos de agradecer constantemente y diariamente, que nos da este oxígeno, esta alegría, esta forma de vivir como seres humanos. Pero muy tristemente en unas alturas que estamos, pues se ha desbocado el Homo sapiens. Hemos llegado a un ser vivo que no sabemos para dónde vamos. Es como un ser dislocante. Entonces, por eso retrocedo estos colores, retrocedo estas formas de ver el mundo de la cultura mazateca, desde los seres fantásticos, desde estas montañas colorido, que es lo que nos lleva a una forma de pensar la paz de la humanidad, la tranquilidad de ver el mundo. Entonces yo creo que yo, rodeado de montañas, escuchando leyendas, cuentos, historias, todo contado en la lengua mazateca, lo aterrizo en la pintura. Y yo creo que es lo que me lleva como esta parte del pensamiento mazateco, de la forma en que nosotros pensamos a través de la naturaleza, a través de que en este caso los nahuales o seres fantásticos, la creación de las comunidades. Entonces yo creo que no me puedo deslindar de los colores, porque me rodean en la montaña, pues me rodean las plantas, la naturaleza. Bueno, todavía ahí tenemos los cantos de los pájaros, tenemos el ruido del viento, sentimos ese sabor del aire que respiramos, ¿no? Sentimos que hay vida, y todo eso yo creo que es como surge en estos paleta de colores que le llamo, que es finalmente parte del video que vimos.
tomo un poco de referencia porque es como surge mi historia también, de ser un niño que no hablaba el castellano y luego ir a la primaria y ver que yo me imaginé que solo la lengua mazateca era la única lengua que existía en el mundo, o es lo que uno piensa de niño, ¿no? Cuando vas aprendiendo. Y de repente escucho que me estaban hablando y lo único que hice, no, más que escucharlo, sino poner a rayar mi libreta y es como surge estas líneas también. Y luego, una vez ya teniendo estas líneas, esta forma, pues fui, se vuelve cotidiano, se vuelve, yo creo que todos, como seres humanos, nos da esa forma de lo cotidiano o del que se vuelve un hábito, ¿no? Y ese hábito, pero también quería ponerle tonos de dónde tenía que sacar, pues finalmente la misma naturaleza me describió, me enseñó al trabajar el campo, la tierra, cultivar, sembrar, cosechar y cortar todo lo que nos daba en diferentes temporadas en la cultura mazateca, y a raíz de eso sale como estos tonos pues de las plantas, de las flores y todo, y eso es como surge también como primer acercamiento a los colores. Y finalmente pues ya yo creo que una vez que uno lo descubre como cualquiera, pues ya no te despegas de esos colores, y es lo que viene esa raíz de los colores principalmente. También me gustaría que hablaras un poco más sobre el proceso. Lo que vimos en el video pues fueron pinturas, fueron tintas sobre papel amate, y aquí vamos a ver otras muestras de obras que son impresiones, y ese proceso es algo diferente. ¿Podrías hablar un poco sobre la mano de obra que toma este tipo de proceso? Sí, bueno, creo que la parte de mi trabajo me ha llevado desde un punto de experiencia primero, porque fueron muchos procesos de experimentar con materiales. Bueno, voy a ser un poco breve para no alargar como todo el proceso de mi vida y de mi trabajo, ¿no? Resulta que encuentro estos materiales y después de la naturaleza lo que me daba, pues quería más. Entonces quería ver, luego de repente vi en los libros, vi en otros espacios que habían otras formas, y quería hacer eso, pero como en mi pueblo es un pueblo chiquito, muy marginado, es alejado a la ciudad y es muy difícil acceder a eso. Solo tiene la montaña, la naturaleza y toda esta parte. Entonces decidí emigrar a otro lado, y después de ahí, de mi pueblo a 3 horas en Teotitlán del Camino, donde ya podía como acceder a otros tipos de material. En primer punto, mi primera pintura que hice era que quería hacer como tal cual en soporte de tela, ¿no? Cómo veía yo las pinturas. Mi sorpresa fue muy relevante, porque agarré el lienzo y tal cual quise pintar como quería ver, pero nomás veía que se chupaba la tela, se chupaba, y no, digo, pues no queda igual como los otros. ¿Qué habrá pasado o qué pasa, no? Bueno, y al final, ya que tuve experiencia, que tenía que llevar un proceso la tela, o imprimarlo primero y luego después sigue los colores, y así fui descubriendo, pero esa necesidad de pintar me llevó más allá, o sea, todo ya se volvió más como una necesidad interna. Entonces empecé a trabajar de ayudante de cocina, de mesero, de cajero, de estibador, bueno, de muchas cosas, literal sé de todo, casi de todo, pero esa necesidad era por el afán de querer comprar los materiales de lo que yo quería pintar. Y entre más esa necesidad crecía, pues más quería trabajar, porque como lamentablemente sabemos, el arte y la pintura es caro, pues todos los materiales. Y entonces fui y ya fue que migré de un lugar a otro lugar y otro lugar, pero para eso pues todo mi lenguaje era pensado en mazateco. Bueno, en ese tiempo yo no hablaba mucho con la gente, no estaría platicando ahora así en ese tiempo,
solo era como una persona que se reía o se agachaba, porque no, solo nadie, estoy hablando a una edad de, ¿qué? De 15, 16 años, 18 años, no hablaba con nadie, o sea, porque no, me daba pena que se burlaran de mí, que me discriminaran, que se rieran de mí por no pronunciar bien la palabra, porque el castellano fue mi tercera lengua, y pues lo empecé a entender a los 11 años el castellano en realidad. Y así estaba todo el tiempo esa necesidad, y así avancé hasta que por fin llegué a la Ciudad de México. Lo mismo, empecé a comprar materiales, y yo quería trabajar más para seguir ganando más dinero, para comprar más materiales y más. Y así, pues esa es la forma que por finalmente termino trabajando de noche de seguridad privada, y después como que me iba un poquito mejor, y los materiales me rendían para pagar mi renta, mi colegiatura, cosas así. Y eso me permite como decir, quiero regresar a mi estado, que es Oaxaca, y regreso a la capital de Oaxaca, pero para tomar un taller de artes plásticas y visuales en la Casa de Cultura. Y en ese momento pues tenía un ahorro que hice en la ciudad, empecé a comprar materiales, y fui a ver al profesor que daba ahí las clases, y me decía, no, pues estos son los materiales, pero primero también quiero ver qué quieres hacer. Entonces le mostré mi trabajo en ese entonces. En ese entonces hacía trabajo como más trabajos de escenas cotidianas, retratos, bodegones, más como un poco más realismo se puede llamar, ¿no? Había hecho muchos retratos, muchos paisajes de mi pueblo, que era lo que me estaba acomodando de que pudiera seguir trabajando eso. Y eso me gustaba mucho, ¿no? Porque decía, se ve muy bonito el paisaje, parece vivo, las personas parece que están sonriendo en realidad. Entonces toda esa parte, esa esencia de la pintura, como en ese principio me gustaba bastante todo, como esta parte de lo realismo se puede llamar, ¿no? Y al final en cuenta, este maestro me dijo, no, pues no, dice, pues, mira, dice, ¿tú qué quieres? ¿Empezar de cero, intermedio o avanzado? Y le digo, no, pues usted es el maestro, ahora sí que usted sabe a dónde puedo empezar. No, pues tú decides, dice, mira, lo que me estás mostrando, dice. Bueno, si es así, le digo, empiezo de cero, le dije. Empecé desde hacer bolita, claroscuro, ya empecé todo. Ya de repente ya íbamos como un mes, me dice, mi hijo, dice, tú tienes hambre, dice, ¿por qué? ¿Por qué quieres terminar aquí en la Casa de Cultura como yo? Dice, ¿por qué no te pones a estudiar y te ingresas a la Facultad de Bellas Artes? Y le digo, no, pues a mí me da miedo estudiar, le dije, y más las matemáticas, y leer, y toda esa parte. Decía, no, dice, no, dice, es que tus trabajos son buenos, dice, deberías entrar. Bueno, de tanto insistencia, él fue que pues ya tuve que ceder, de decir, bueno, voy a estar, y por él, pues ya logro ingresar a la Facultad de Bellas Artes. Y a raíz de eso, todo es cuando empieza a surgir todo, ¿no? Y no, pues no sabía ni a dónde me había metido, ¿no? O sea, ni qué quería. Primero, pues no entender el lenguaje del arte, se me hacía complicado, pero no por ignorancia, sino más bien porque yo no había estudiado de esos temas, yo no había tenido esa oportunidad de conocer más sobre el concepto del arte, sobre la forma de ver el arte y toda esta parte. Entonces era como un choque de dos culturas, de tres culturas, no sabía si pensar en mazateco, pintar en mazateco, o para dónde iba, no. Bueno, para ese colmo se me acaba el dinero. Bueno, pues a trabajar otra vez si quería estudiar, ¿no? Entonces, y es como regreso a estudiar, pero esta es la parte interesante más cuando surge, creo que esta necesidad de querer lo que uno quiere hacer, porque empiezo a trabajar de carnicero, y esta vez es cuando empiezo todo esta forma de mi experiencia del arte. Empiezo, y ya no sabía si de noche empiezo a trabajar de noche, y de día estudiaba de 7 a 3 de la tarde, y luego de noche era, bueno, ya parecía un zombie, no sabía si
si vivía o no vivía, y luego, bueno, ya no sabía de qué material utilizar, bueno, y empiezo a pintar con la sangre de res también, ¿no? Wow. En estos soportes de cartones, de los que se tiraba en la carnicería, yo decía, no, qué bonito. Empiezo a explorar, y eso es cuando terminaba mi trabajo, empezaba a explorar pictóricamente estos tintes de la sangre de res. Y es como empiezo a mezclar, y ahí empiezo como a generar cosas, entre ocupar la sangre de la res y pinturas comerciales. Luego me surgen más ideas, aprovechar todos estos materiales que se tiran en diferentes espacios, en diferentes rincones, como yo era fanático de ir a todos los espacios para recolectar los carteles, revistas, y sobre eso pintar, aprovechar todos esos materiales. Decía, no, para mí ese es material, porque yo no tenía para comprar un blog, es barato, ¿no? Estamos hablando de $50, de $30, no tenía. Entonces empiezo a comprar un papel que le decía yo fabriano oaxaqueño. ¿Y qué es el fabriano oaxaqueño? Resulta que es el papel reciclado más barato para envolver las tortillas, los panes y todas estas cosas, y es el papel estraza. Bueno, de comprar un blog de dibujo de $50 o de $30, yo compraba un blog de por lo menos de $1. O sea, el kilo del papel estraza valía 2 pesos en pesos mexicanos, 3 pesos. Y agarraba los bultos, y la creatividad surge, empiezo a coserlo, empiezo a hacer libretas. O sea, empiezo a hacer mis blogs y empezaba a rayar, y eso y todo ya empiezo como a utilizar materiales y todo. Y mientras tanto, pues estaba también recopilando las historias de mi pueblo, pero todo era en mazateco, escribiendo todas las historias que me contaban los abuelos, los tíos, papás. Estaba yo recopilando en mi libreta. Entonces quería hacer como algo, como un códice. Yo decía algo como, pero más que ese códice, decía algo como un papiro, ¿no? Así extendido, y que todo estaba dibujado con mi mano, y que todo estuviera escrito en mazateco. Empiezo a escribir en mis libretas, y así iba recopilando, y todo eso era mi proceso de, no sé si dormía en ese tiempo o no, de plano me enfocaba en mi trabajo, pero pues digo, pues en mi trabajo porque pues tenía que pagar la renta, la colegiatura, la comida, todo eso, esos procesos, y es como me empieza como a explorar estos procesos que estamos hablando de las técnicas, de retomar desde ese principio diferentes materiales, soporte, y así es como llego a dar ya realmente ya con materiales con óleo, con acrílico, con gises, con carbón, con acuarela. Bueno, los primeros creo que la técnica que me impacta más, que me gustó en ese entonces, la acuarela. Directo, y no le tenía miedo, esa fuerza que es como me va generando la forma. Y posteriormente yo no quería dedicarme en un principio a la gráfica, porque en realidad yo me especialicé en pintura, que era lo que es lo que me gusta. Pero en ese tiempo tenía maestros de gráfica en esa clase, como que yo decía, no, es que no quiero ser grabado, como que yo quería hacer otras cosas. Realmente la gráfica empiezo, yo creo que desde el 2012 o 2011 más o menos empiezo como a agarrar la gráfica. Y como ya veía cómo hacían los compañeros, los que se dedicaban a la gráfica, me empiezo a meter a la gráfica, desde empezar con la técnica del linóleo, y posteriormente, como para mí era todos los trazos que van a ver dentro de la gráfica y de la pintura. Yo no uso bocetos, sino es directamente como van generando la forma. Pues empiezo a hacer los grabados, luego empiezo a hacer
litografía en piedra, aguafuerte, en punta seca, en aguatinta, en punta seca en aluminio, en punta seca en acrílico. Entonces empiezo a explorar esa técnica también, pero para mí era como muy fácil, muy sutil, porque me dejaba desarrollar libremente en los materiales. En el caso de algunas piezas que están aquí, hay uno que son al azúcar sobre cobre, que también es directamente en el cobre se trabaja, y como me gusta explorar cómo vaya saliendo las formas, las líneas, entonces no le tengo miedo como realmente las formas que me vayan generando. Y ese también lo digo porque en el 2012 que empiezo a salir de la Facultad de Bellas Artes, ya no empiezo a pintar ni retratos ni humanos en realidad. Creo que hay otra que es la serie que está exhibido en la galería de Transmitter, que es la que yo hice en la universidad de aquí de Virginia, en conjunto con una galería. Es la primera vez que vuelvo a hacer figuras humanas y como escenas cotidianas, pero en realidad yo ya llevaba más de 10 años haciendo más como animales, como estos seres fantásticos, porque para mí me familiarizaba más, porque en un momento llegué a perder la esencia del Homo sapiens también. Creo que también, aparte de la variedad de técnicas que usas, algo bien especial sobre los grabados es su historia que tienen en México, un gran legado del taller gráfico y también de algo que es muy popular. Y con eso me gustaría que hablaras un poco sobre la importancia del acceso al arte como uno de los valores que tienes y demuestras, pero también quién tiene ese acceso al arte y también a tus publicaciones, porque también podemos ver un ejemplo de uno de los libros ilustrados de historias para niños, de historias infantiles, que esa es una manera en la que se ve tu arte y aparte la cultura, los grabados que por ser series se expanden en exposiciones y también en archivos como el que tenemos ahora el placer de tener en la biblioteca y en exhibiciones como en el Museo de Antropología, pero más allá. Entonces, si podrías hablar un poco sobre eso y también de tu historia en cómo difundir la cultura y cómo a través de los medios lo haces. Sí, son muchos temas, pero bueno, sí, voy a tratar de te me alargas cuentos, entonces te tengo que dar todos los temas a la vez. Primero, sí, bueno, cada serie son diferentes y bueno, principalmente, bueno, tocaste un tema muy importante de la gráfica. Creo que la gráfica mexicana ha sido muy relevante dentro de la historia de la gráfica, porque creo que en todo lo que es América Latina, creo que la primera imprenta se hizo en México, pues, o sea, es donde se empezaron a imprimir para carteles, para libros, para diferentes medios, pero la gráfica ya tiene un poquito más atrás. Bueno, a mí me gusta la gráfica porque también vengo de Oaxaca, un lugar de resistencia, un lugar de muchas cosas pasan ahí, ¿no? A veces, pues dicen que Oaxaca siempre están, tan complejo que son que hasta enredan cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero la parte interesante es que la gráfica está presente en los muros, en las calles, en las protestas, en la lucha, en las lenguas, en la forma de expresar. Siempre ha habido pues esta iconografía de la gráfica presente en todos los ámbitos en la cultura oaxaqueña. Y yo creo que desde ese entonces también, porque pues digo, bueno, y por mencionarlo, mi pueblo, en mi región, pues estuvo Ricardo Flores Magón y otra también María Sabina, ¿no? Dos personajes relevantes que me han inspirado dentro de mi trabajo. Primero, Ricardo Flores Magón, entonces es por eso toco la gráfica, pues periodista, activismo, el precursor de la revolución, y además él publicaba todo este tipo de sátira,
del gobierno, de forma de pensar, también de que una forma de pensar a la comunidad, a los pueblos. Y creo que esa parte también me ha involucrado, me ha llevado esa intención de, pues, ha habido mucha gente que parten de la gráfica, que parten de la filosofía mazateca, que parten de forma de pensar. Entonces por eso genero estas técnicas, pero también reivindico esa libertad de la gráfica, porque yo no le tengo miedo a la gráfica. Cuando empiezo a hacer los trazos es directamente, a veces les digo a la gente, si me salen chuecos, si me salen feos, pues así me gustan, como tal cual queda, ¿no? Y esa es la forma, y la parte interesante es que siempre lo pienso pintando, o en este caso grabando en la lengua mazateca. Siempre mi pensamiento está pensando en mazateco, no lo pienso ni el castellano, ni tanto artísticamente como pensar, ahora sí que del tema del arte, porque luego hablar del arte pues es muy compleja. Me ha tocado en México cuando recién empiezo, pero por otra parte yo vengo justo del tema que le hablaba de recopilar historias de mi pueblo, de regresar a mi pueblo. Siempre estoy regresando. Bueno, yo conozco todo el estado de Oaxaca porque empecé a dar talleres de artes plásticas para diferentes comunidades marginadas. ¿Por qué? Porque como yo no tuve esa oportunidad cuando era niño, pues quería ir a lugares donde eran muy marginados, diferentes regiones, tenía que caminar 3 horas, 4 horas. Bueno, a mí estaba yo acostumbrado a llevar esos materiales en diferentes rincones como para poder regresar esta parte de colectividad, esta parte de regresar algo a las comunidades donde no existen esta forma de que tengan ese acceso al arte, porque el arte solamente, pues, tristemente lo vemos en las ciudades, en la capital, ¿no? Casi en todos los rincones siempre va a haber en la ciudad. Entonces era mi interés, entonces recorrer, y la parte interesante es que en las comunidades siempre he sido como que siempre me presento en mi lengua, en sentirme de confianza con la comunidad, y luego los niños empiezan a agarrar confianza, empiezan a hablar en zapoteco, en mixteco, en su lengua, bueno, en la lengua que hablan en cada región, y yo cotorreando con mi lengua y todo. Bueno, se vuelve una diversión constante en conjunto, tanto para los niños, para nosotros, y para esa parte me empieza como a evolucionar. Entonces, a lo que voy es que, y luego estas historias, lo que hago es que se han logrado publicar, se han logrado que me publiquen tanto de algunas instituciones independientes, de la Secretaría de Cultura, de la Ciudad de México, y lo regreso a la comunidad también a presentar, a hablar, y en la actualidad eso es lo que ha hecho que mi trabajo también desde las comunidades, desde los pueblos, y además hablo de los 68 lenguas que se hablan en México con sus 365 variantes. Bueno, yo hablo el mazateco, existen 16 variantes. De esas 16 variantes apenas logro entender 3 variantes de eso, pero me gusta que se siga revitalizando estas lenguas vivas que pareciera en el siglo XXI, que estamos en el siglo, el ciclo ya se había acabado, o ya no existen la gente, como le dicen, los indígenas, los que hablan su lengua, los que no, en realidad existimos, a pesar de cuántos años han pasado, de muchas historias, de mucha violencia, de muchas cosas que pasaron para que sigamos vivos, 500 años, yo le llamo 500 años oscuro, porque también hice una serie de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, pero seguimos vivos, seguimos reivindicando esta cultura, pero creo que lo más interesante es que esta lengua siga viva, porque es parte de nuestra historia como seres humanos. Pues en cualquier lengua que existe a nivel mundial, a nivel forma, hay muchas lenguas que se han muerto. ¿Por qué? Porque pues no se recolectan, no se le da vida. Entonces, y esas historias se mueren. Entonces, en estas alturas, pues, ¿cómo lo podemos reconocer que había unas historias? Bueno, seguramente
en las bibliotecas, pues sí pueden haber historias que hubo tantos lenguas en tal país, en tal lugar, pero lo que yo voy es que se siga, que los niños, los jóvenes, los sigamos hablando como cualquier lengua, como cualquier cultura, que sigamos vivo como si habláramos una lengua, un lenguaje en la comunidad, pues es normal para todo. Entonces por eso hago estas historias de recopilaciones para regresar, tanto pues en esta parte me gusta dibujar y pintar, pues yo lo ilustro y se han publicado, y es la forma de seguir revitalizando las lenguas, y afortunadamente pues eso me ha ayudado, y también que se siga vivo esa lengua. Ahora actualmente en mi comunidad, en mi estado, pues ya hay mucha gente que escribe en la lengua mazateca, y hay mucha gente que se está posicionando a través de su forma de expresar, desde la literatura, desde la música, desde el cine, desde diferentes formas de manifestar. Y yo creo que es lo que siempre ha estado vivo en todas las culturas indígenas, en todas nuestras culturas vivas, pero lamentablemente a veces no hay apoyo, no hay forma de que se sigan viviendo esas culturas. Y tristemente lo diré porque a veces te cuesta trabajo adentrarte en el mundo del arte cuando eres indígena y cuando eres de una cultura en el mundo del arte, que eso justo va de la pregunta que hacías también, cómo ha sido de tu experiencia. Cuando dices que vienes de una cultura indígena, que eres hablante de una lengua, que eres artista, lo primero que pasa en la cabeza de muchas estas personas de expertos en el arte, dicen, seguramente hace folclore, hace tradición, hace algo tradicional de ahí de la comunidad. Pero a veces digo, bueno, entonces el arte, ¿qué juega en el papel? Si ahora vemos muchas cosas dentro de espacios, tanto galerías, museos, que lo hicieron los mejores artesanos en esa época. Estamos hablando de las piezas prehispánicas, ¿no? Hablar del arte rupestre, hablar de las manualidades que se utilizaban en ese tiempo, ahora se exhiben en grandes espacios. Bueno, digo, entonces, ¿quiénes hicieron en ese tiempo? Estaban pensando que algún día iban a ser tan importante que su pieza iban a exhibir en esos prestigiosos espacios. Entonces, son muchos papeles que se juegan en el arte, ¿no? A veces ese es el punto que cuando tú dices que eres indígena, pues eres doble vez discriminado, porque pues como quiera uno ver, el racismo, la discriminación, la desigualdad, pues se vive en todos los ámbitos. Pero bueno, en México no se puede pensar. O sea, si hablamos la lengua es por pura resistencia, porque pues a veces dices, ¿para qué chingado hablo la lengua si ni siquiera me sirve, si ni siquiera puedo acceder a ciertas informaciones, si ni siquiera puedo vivir de eso, si ni siquiera puedo lograr lo que logran cuando hablas un lenguaje universal, un lenguaje externo a lo que es tuyo? Entonces, meramente a veces te quedas en shock, te quedas como reflexionando, pero la única forma de llevar este proceso es la resistencia, es la forma interna en la que uno lo puede decir, no, yo no lo hago porque quiero posicionar mi trabajo, yo no lo hago porque quiero lograr hacer, sino lo hago por mantener mi cultura viva, porque siga vivo, porque por mis gente de la comunidad siga hablando su lengua, siga ejerciendo y siga pensando esos conocimientos de nuestros antepasados, pues, porque hemos perdido la esencia como humanos también, pues, hemos llevado al extremo. Entonces eso es lo que hago desde el arte, no nada más pinto por pintar, y algunos dicen, no, es que pintas figuras diferentes, es la forma de nuestro ver el mundo externo, de nuestro mundo como mazateco, de nuestra forma de que seguimos vivos, de que seguimos manteniendo la vida, la tierra, dándole vida todavía, porque nosotros nos hemos olvidado muchas cosas. Y entonces por eso son muchos factores, y ha sido mucha resistencia. Afortunadamente, pues he tenido muchos
gente que han visto el trabajo, bueno, por mencionar alguno, Alberto Ruiz Sánchez, un escritor y poeta muy importante de México también, que ha escrito dentro de mi trabajo, y por mencionar otro de los tlacuaches más grande que conozco, Alfredo López Austin, que es el historiador más importante, fue porque se nos adelantó en un viaje donde todos vamos en un momento estaremos en ese reino donde no sabemos cómo es, pero tendremos que estar ahí, que es lo que siempre decimos en el pueblo. Es la única fortuna que tenemos en esta vida, la muerte, que es donde todos llegamos a pesar de donde estemos parados y lo que estamos haciendo. Y este historiador tuvo la fortuna de conocer mi trabajo, y cuando vio dijo, no, pues yo he estudiado a muchos artistas, trabajó en conjunto con Toledo, con otros artistas muy importantes de la cultura mexicana, el último maestro Toledo también, que hizo mucho por las culturas y por las comunidades y espacios culturales en Oaxaca, pues siempre ha sido de resistencia. Y yo creo que todos estos personajes me han inspirado, me han llevado de que pues no hay límite, siempre es el constante, siempre es tener esa forma de ver el mundo, seguir trabajando, seguir por lo que realmente tú piensas como persona, en este caso desde mi cultura, desde que es lo que veo, que es lo que pienso, y es como constantemente estas personas me han llevado a que ahora en la actualidad pues mi trabajo esté plasmado en libros de la UNAM, libros académicos, revistas comerciales, revistas de historias, libros infantiles, en diferentes portadas, tanto en el extranjero, tanto en México, y ahora actualmente pues mi trabajo se ha reconocido en museos, en galerías, y eso, pero no es algo fácil, pues no es algo que de un día a otro se dio, sino es el constante, y mi trabajo es constante. Yo siempre he dicho que mi trabajo, yo hago las 24 horas, duermo pintando y amanezco pintando, y siempre estoy en el constante de investigación, en constante de conocer otras cosas, en constante de ver qué están haciendo los artistas de tal país, de tal lugar, de tal, porque es la forma de construir también, para que al rato no te digan, no, es que no entiendes en el mundo del arte, es que tú ves otra forma. Pues más bien es nuestra forma, nuestro pensamiento de ver desde lo indígena. Sin embargo, ustedes no han visto cómo lo miramos nosotros, sino quieren que miremos como ustedes piensen las cosas. Y esas son las cosas que digo, bueno, ¿por qué es así el ser humano? Es así porque se ha desbordado, porque en un momento nos perdimos ahí, no sé qué pasó, pero sin embargo, yo creo que lo más importante es seguir haciendo lo que uno les gusta, seguir haciendo lo que realmente creas que es congruente. En mi caso, pues seguir difundiendo mi cultura, que es la cultura mazateca, las culturas que se hablan en México, las 68 lenguas, que sigamos vivo, que sigamos hablándolo, que no sé hasta dónde podemos llegar a seguir hablándolo, porque finalmente va a tener un punto final también. Como todo, pues el lenguaje dominante pues va a aplastar al lenguaje que para nosotros es importante, pero para otras culturas no es importante. Para nosotros es importante, pero para otros no puedes acceder a otra información, no puedes dialogar. No sirve en realidad en el mundo exterior, solo sirve para estar registrado en el libro, para seguir registrado en los museos, en los espacios donde digan, existieron aquellas lenguas que se hablaba chuta y enima, kui y chamicha, no más. That's beautiful. Me gustaría abrir al público si hay alguna otra pregunta, también para darle seguimiento un poco a no solo a la conversación de
los temas de tus obras, pero también a temas culturales. Obviamente tienes muchos animales en muchos de tus obras. Y estaba pensando que tal vez hay un tema es la cuestión de entre los humanos y los animales, la cuestión de comunicación, que si es posible comunicar de alguna manera entre los humanos y los animales, pero relacionado a esto es la cuestión de comunicar entre dos grupos de humanos, es decir, la dificultad que tú has expresado de comunicar con los que hablan castellano, y no sé si eso es algo que has pensado, de expresar de alguna manera la cuestión de comunicación en tus obras. Bueno, primero, cuando hago estos personajes es porque llego a esta conclusión de que en la comunidad se hacía como esta parte de los nahuales. Para nosotros, formar los nahuales son los seres que te cuidan, para nosotros, es un ser interno. Entonces, a raíz de eso, relaciono los animales y son como seres que se van transformando. Esos nahuales que no se ven, porque hay algunas culturas que dicen que las personas se convierten en animal o el animal se convierte en persona, pero en el caso es el que te cuida, es el interno que no se siente pero no se ve. Y luego las historias que se van contando, todo se va narrando en imágenes. Y luego tenemos el ritual de los hongos, que es de la cultura mazateca. Todo en el concepto del ritual, el contacto con la naturaleza y presente espacio, todos se revelan a raíz de un lenguaje de animales. El que logra descifrar esos lenguajes es el que puede transmitir también esa forma de diálogos entre el lenguaje, puede ser hasta un lenguaje del inframundo presente también, ¿no? Entonces, por eso es el diálogo de los animales muy presente en mi obra, y además para mí creo que los animales también son los animales más que hacen ese equilibrio con la vida también, pues, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero en realidad son como en relación, en conjunto con la cosmogonía mazateca. Piali, maestro, na Niyolpaki-Pompa, na Nimich, yo te saludo y estoy feliz porque te veo. Ahorita que hablas sobre los hongos, ¿qué significa María Sabina para ti? Bueno, para nosotros en la cultura mazateca el ritual es presente siempre, toda la cultura, toda la región. A veces mucha gente lo confunde entre el viaje y la alucinación, pero en realidad nosotros le llamamos el ritual. El ritual para nosotros en la cultura mazateca solo es una vez o dos veces en la vida. Cuando realmente tienes una necesidad o cuando estás en la vida y en la muerte. Es el ritual, no más. Y ya de ahí no es que voy a ir para ver qué puedo imaginarme un ratito, me agarro, como a veces lo llevo a amigos allá y me dicen, no, pues es que quiero comprar honguitos. ¿Qué le digo? ¿Pero qué va a hacer? ¿Quesadilla o qué? No, dice, no es para alucinar. No, le digo, es que estás equivocado, amigo. Bueno, puedes hacerlo, pero no conmigo ni con la gente que conozco, porque realmente el ritual es otro. El ritual, hay gente que les ayuda y hay gente que no logra entender, porque pues no está familiarizado. Es dependiendo cómo uno lo quiera ver como persona. Si lo ves
que lo vas a alucinar aquí y ya, lo ves. Solo ese tiempo lo vas a ver, pero si lo ves más profundo, ese viaje no va a terminar. Al contrario, va a seguir, va a estar y va a ir subiendo. Y es como nosotros lo reivindicamos el ritual de los hongos. Bueno, y María Sabina, uno de los relevantes, que fue como, pues uno que, pues sí, muy famosa, muy conocida por enseñar, pues no sé si decir enseñar o porque lo descubrieron algunas personas que venían fuera del país, en este caso, hablar de Walt Disney, hablar de gente importante de la cultura, tanto en el cine, la música, en la pintura, pues casi los grandes maestros han llegado en la cultura mazateca, a pesar de que en ese tiempo no había forma de entrar, no había carretera, pues y la vida es compleja porque llegaron a aterrizar en avionetas. Tanto fue el impacto que llegaron en avioneta muchos de los grandes artistas de todos los géneros con tal de visitar a María Sabina también. Y bueno, y último también uno de los artistas que solamente caminó es un artista zacatecano, creo que es el que hizo Tata Dios, ¿alguien sabe? Un mexicano, que ese sí caminó en pie hasta allá, antes de, sí, bueno, tanto eso que sí, en la cultura mazateca, como está sentado en puro región y en puro, enclavado en montañas, pues bueno, antes era muy difícil acceder. Ahora en la actualidad pues se volvió un lugar turístico, un lugar que pues ya la gente viaja un montón, en carro, en camión, en todos, un montón de transporte. Pero bueno, Huautla de Jiménez, que es también un lugar más importante, es como que ya se volvió capital, es como ver la montaña en una ciudad, ¿no? Así se volvió, porque pues tanto turismo, tanto gente que viene de fuera a estudiar la cultura o incluso solo pues en este caso digo fetiche de nada más ir a probar los hongos, porque en realidad pues lo miran así a veces, ¿no? Y hay veces que si encuentran la gente adecuada también, pues el ritual se lleva bien, y si encuentran gente adecuada que también, pues cada quien busca uno lo que quiere también, pues, y cada quien encuentra el camino como quiere, que dice, sí, aluciné tal hora, y un ratito, pues ya quedó ese viaje, ¿me voy a necesitar más? Pero en el ritual ya no necesitarás nada en la vida, simplemente a reflexionar como seres humanos, ¿no? Hola, yo te quería preguntar una cosita hablaste un poco del mundo del arte y te quería preguntar qué te parece el mundo del arte indígena en otras partes de América, en Brasil, en Perú, ¿qué piensas de eso? Es que es un tema muy complejo, creo que, no sé, en cada país va a desarrollar como uno lo va ejerciendo, o la gente que lo van haciendo, incluso pues sabemos cómo funciona el arte, pues yo no voy a decirle más sobre el arte, cómo funciona, porque pues es muy complejo, o sea, hay una gente que pueden buscar económicamente, hablar del capitalismo, hablar de qué posición quiere estar uno, ¿no? O sea, son muchos factores, y ahí vemos artistas que somos poco resistentes también, o entrarle al juego también, que quiere uno hacer, pues, o sea, dice, bueno, está bien, voy a vender bolitas y formas y ya. Bueno, ¿estás contento? O dice, no quiero conservar esta forma de la esencia que yo quiero hacer, y lo conservas, pero también eso no te garantiza que puedes lograr ser un artista o hacer que tu trabajo puede llegar, no sé, donde uno quiera imaginar. Son políticas diferentes. En México también pasa lo mismo, pues, o sea, el arte no es
seamos claros, no son para todos, ¿no? El arte es, pues, sabemos para cuántos son y dónde pueden llegar el arte, y así, y el que es insistente, el que está haciendo constantemente también el trabajo, su talacha diario, pues es el que también puede lograr hacer. Es como varios vertientes, ¿no? Hay caminos fáciles y hay caminos muy difíciles, pero al final llegas en ese punto, dependiendo cómo quieres lograr hacer. En México, pues hay bueno, hablo de Oaxaca también, porque Oaxaca, pues sabemos muchos pintores, muchos grabadores. Es como un estado donde vas allá, bueno, dicen que vas en un rincón, levantas una piedra, lo primero que ves es un pintor ahí, que más que mujeres vendiendo clayudas en cada esquina. O sea, porque pues sí, o sea, hay un montón, pero porque eso nos ha permitido seguir conservando su cultura, ver el mundo, cada quien se expresa como quiere, hay una libertad de expresión, pero pues también si vamos a los pueblos, lo mismo pasa. Bueno, a mí que me tocó dar talleres, iba a los rincones, y yo les decía, no, bueno, en este caso yo solo llevaba los 3 tonos de la pintura, el azul, el rojo y el amarillo, y complemento el negro y el blanco. Y con esos, y cuando yo les llevaba, estos son los colores, y se emocionaban los niños, pues porque no están contaminados, pues, o sea, para ellos son todos los colores eso. Y esos 5 tonalidades generan todo lo que podemos ahora, no, es que quiero el rosa más opaco, el rosa mediano, el rosa mexicano, el azul verdoso, no, bueno, pues, pero un niño muéstrale esos 3 tonalidades, pues hacen sus tonalidades que ellos quieran. Y esa es la esencia de las comunidades, o sea, todas esas formaciones que lo van adquiriendo constantemente, pues lo van formando y van diciendo, no hay necesidad de comprar los demás, pues aquí tengo los otros materiales. Entonces va generando. Y luego ya algunos se vuelven cotidianamente, como yo, ¿no? que quería a fuerza pintar. Y luego, bueno, ahí ya, pero cuando ya entras en lo profesional, es cuando ya juegas el papel como artista, pues ahí es el tener valor, pues, tener resistencia de lo que quieres hacer, porque, decían, no, pues, ¿por qué no haces estas cosas y igual y venderías más? O ¿por qué no haces estas cosas igual y posicionas más? Y a mí me cuesta tanto trabajo, digo, o lo acepto o no. O mejor sigo haciendo estas cosas que me gustan porque es la forma que yo me expreso. Entonces, pero para eso, pues hay que enfrentar a muchas cosas. Donde puedes tener una exposición, donde puedes dialogar, a quién público va dirigido, para quiénes. Entonces es un campo muy, muy complejo. Bueno, y retomo otra vez la pregunta que decía hace rato, más cuando le dices que eres artista indígena, artista de una comunidad, pues bueno, a veces se ríen de ti.